Como les avisara previamente, lo que vamos a ver en el video, en este video va a ser un vuelo de pájaro por todos los contenidos de la clase del viernes 7 de abril de 2017 de la Cátedra A de Neurofisiología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Córdoba. Primer punto, vamos a repasar todo lo que tiene que ver con los planos en los cuales puede verse el sistema nervioso central y en general el cuerpo humano. Habíamos dicho que tenemos un plano, que en este caso está representado por el plano verde, que es un plano horizontal o transversal, en el cual podemos tener rodajas transversales del cerebro o de lo que querramos ver en este caso particular. En cambio, si yo, entre comillas, agarrara un hacha y cortara justo la mitad de mi cabeza entre medio de los ojos, sería el plano de tipo sagital, que es el plano rosa que podemos ver en ese caso, y que es un plano muy utilizado en visualizaciones del sistema nervioso central, porque entre otras cosas nos permite ver el cuerpo calloso, ¿no? Muy claramente. Una vez que repasemos cada uno de estos planes, también vamos a ver las vistas externas del encéfalo. La vista inferior que tiene la mano izquierda es muy importante, por ejemplo, para poder visualizar el tronco cerebral, que va a ser el punto central en el cual nos vamos a centrar mañana, y cada uno de los pares craneales. Los pares craneales son estos nervios que tienen información sensitiva y motora y que son el equivalente a los nervios espinales que entran y salen de la médula espinal. En este caso, los pares craneales están en el cerebro y entran o salen del cerebro, excepto los pares 1 y 2, que son el par visual, o el que tiene información visual, el nervio óptico, y el olfatorio, que mucha gente no los considera pares craneales propiamente dichos, si bien por convención se los toma en cuenta, ya que no salen del sistema nervioso central. Vamos a sumar a la clase algunos conceptos que no habíamos puesto en la clase pasada. Por ejemplo, uno de ellos es el concepto de meninges. Las meninges son tejido conectivo, unas membranas, o algunas más fuertes que otras, que recubren todo el sistema nervioso central y la médula espinal y previenen en cierta medida roturas. Y también en el espacio subaracnoideo hay un espacio muy amplio donde circula el líquido cefalorraquídeo, que a su vez aumenta la protección de estas estructuras. Vamos a repasar los conceptos de sustancia gris, de sustancia blanca. Vamos a repasar qué es una fibra, entre otros elementos. Y una de las cosas que había mencionado yo en la clase previa era el tema de que si uno pensara solamente voy a aprender un concepto de neurofisiología, si es que alguien podría pensar de esa manera, el concepto de los surcos, los principales surcos que dividen la corteza cerebral es quizás un principio guía en neurofisiología. Tenemos dos grandes surcos, es decir, dos eh, accidentes que están sobre la corteza cerebral y que separan partes de ella. Uno es el surco central o cisura de Rolando, que separa todo lo que es frontal de lo que es parietal en primera instancia y en última instancia más atrás la parte occipital. Y la otra es la cisura o surco lateral o cisura de Silvio, que nos delimita también una parte frontal de una parte temporal y se mete más para atrás en la parte delimitando temporal y parietal propiamente dicho. Recordemos siempre que hay un lóbulo más que entre comillas está oculto, que es el lóbulo de la ínsula, que está muy profundo y se puede ver solamente si uno separa lo que es el borde o la conexión frontotemporal, y ahí va a encontrar adentro la corteza de la ínsula. Un concepto que quiero que quede muy claro y que lo vamos a ir viendo durante gran parte del año, y el objetivo de traerlo ahora antes de otras clases es que empecemos a procesarlo, es el potencial de acción, es decir, la transmisión de información dentro de las neuronas a partir de impulsos eléctricos. Como vimos en la clase pasada, las neuronas se comunican dentro de ellas a partir de información eléctrica, en tanto que la comunicación entre las neuronas se produce a partir de comunicación química. Pues bien, el potencial de acción es esta especie de mecha que se va trasladando dentro de la neurona y que finalmente cuando llega al terminal se troca por una transmisión de tipo química.
Para que haya un potencial de acción, primeramente debe haber un potencial de membrana, un potencial de reposo, es decir, un estado eléctrico por default de la neurona. En general, este estado eléctrico por default de la membrana y de la neurona o de la membrana en la neurona es marcadamente negativo, en el orden de los menos 70 volts. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno pondría dos electrodos, uno que mide la electricidad dentro de la neurona y uno que la mide afuera, va a encontrar que el estado interno de la neurona es mucho más negativo respecto del estado externo. ¿Por qué pasa eso? Por algo que habíamos visto en la primera clase, que es que la membrana plasmática, la membrana de la neurona, es una membrana que en principio permite el pasaje de algunos iones pero no de otros. Y cuando es necesario tiene unos canales que se abren y permiten que pasen los iones que sean necesarios en ese momento. Pero normalmente la membrana es mucho más permeable al ion de potasio. Y en general lo que encontramos es que hay mucho potasio en, en el espacio extracelular, perdón, mucho sodio en el espacio extracelular y mucho potasio en el espacio intracelular. Debido a que la membrana es diferencialmente permeable y particularmente permeable a potasio, va a haber un gradiente electroquímico que va a tender a hacer que el potasio empiece a salir de adentro de la célula para afuera de la célula. Imagínense que si hay mucho potasio en la parte interna, eso va a tender a directamente por un gradiente de concentración por el cual los iones tienden a moverse de lugares donde hay mucho, donde hay poco, a salir de la célula. De esa manera el potasio empieza a salir y como el potasio tiene carga positiva, a medida que sale, la membrana se va poniendo de forma negativa. Sin embargo, esto no puede pasar siempre. Va a llegar un momento en que hay un equilibrio por el cual hay tanto potasio afuera como, entre comillas, potasio adentro. De esa manera, la membrana, que es primordialmente dependiente del potencial de potasio, establece un potencial de tipo negativo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando nos enfrentamos a lo que yo dije, a lo que nombré como un potencial de acción, que es un mensaje que se atraviesa a partir de la neurona? Cuando una partecita de la neurona, casi siempre en el axón, casi siempre en una parte que se denomina cono axónico, es estimulada, es decir, recibe un potencial eléctrico, por ejemplo, uno lo puede aplicar externamente con electricidad, o también la neurona misma puede recibir aferentes de otras neuronas y de esa manera puede recibir mensajes de las otras neuronas diciendo, bueno, te tenés que excitar, tenés que excitar, tenés que excitar. Y si hay varios de estos mensajes que se juntan, va a llegar un momento en que se va a pasar un cierto umbral, de menos 70, menos 50, menos 40, en el cual se va a disparar un potencial de acción. Este cartoon que vamos a ver aquí, si es que logro hacerlo andar, ahí lo va a mostrar un poco cómo se da esa circunstancia. Lo que nos muestra el cartoon es la membrana de bicapa de la neurona, y tenemos aquí unas estructuras que son los canales proteicos que permiten el paso de iones a través de la membrana. Los canales rojos son los canales que permiten la entrada de sodio y los verdes son los que permiten la salida de potasio. Cuando la membrana empieza a depolarizarse y llega cerca del umbral de excitación, algunos canales de sodio empiezan a abrirse. Como dijimos que el sodio era mucho más potente, mucho más concentrado por fuera de la membrana, apenas se abren los canales de sodio, empieza a entrar un poco de sodio. Como el sodio es positivo, va a ser que la membrana que ya venía depolarizándose, es decir, siendo cada vez menos negativa, sea aún menos negativa positiva y va a empujarla hacia el umbral de depolarización y de emisión del potencial de acción. Es como una especie de mecha, donde cada partecita de la mecha que se prende excita el sector que está inmediatamente posterior. Va a llegar un momento en que la depolarización va a ser tan fuerte que se abren todos los canales de potasio, de sodio. Aquí lo vamos a ver de forma como un cartoon. Ahí ven, empieza a entrar el sodio,
se abren los primeros canales de sodio, que son los primeros de la derecha de la imagen, y a medida que eso pasa, va haciendo un efecto rebote o propagación, que los canales de sodio de la izquierda, digamos, más alejados, se empiezan a abrir y abrir y abrir y abrir y abrir. Esa es la dinámica del potencial de acción en una de sus fases. Ahora bien, el problema es, y esta sería la otra parte, es que si se han abierto todos estos canales de potasio, de sodio, y el sodio ha entrado y el sodio es positivo, el potencial se ha vuelto de tipo positivo. Si la membrana siempre tuviera un potencial de acción de tipo positivo, estaría polarizada y por lo tanto no podría volver a generar un potencial de acción. El potencial de acción solamente se genera cuando la membrana está polarizada, está a menos 70, empieza a depolarizarse y se produce esta entrada de sodio, que se entiende la idea. Por lo tanto, si la membrana tuviera directamente un potencial de más 70, un potencial depolarizado, estaríamos en problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese caso? ¿Cómo lo solucionamos? Pues bien, lo que hacemos es que luego, un milisegundo luego de que se abren los canales de sodio y el sodio entran en acción otros canales que son los canales de potasio. Los canales de potasio, que acá están representados como verdes, se abren y entonces empieza a salir el potasio para afuera, bastante, recuerden que el potasio es muy importante, es muy grande adentro, y como el potasio también es positivo, se vuelve a poner negativa la membrana. Y vuelve a su estado de menos 70 y está nuevamente preparada para ser depolarizada y para generar un potencial de acción. Aquí lo que vemos es un resumen de lo que acabo de mencionar. El punto 1 es el potencial de reposo, que está en menos 80, menos 70, más. Siempre eso varía un poco dependiendo de qué neurona es, de qué célula es, etc. Luego, cuando la membrana se excita, ya sea porque ha recibido comunicación de otras neuronas que la tienden a excitar, o en un caso experimental porque se le imprime electricidad, la membrana se depolariza de manera progresiva. Esa depolarización es la que está asociada, es decir, el punto 2, es la que está asociada a la apertura de los canales de sodio, hasta que llega a un potencial máximo, ¿no? Fíjense que pasa de ser negativa a ser positiva, menos 30, perdón, más 30, más 40. Luego empieza otra fase. Fíjense que ahí señala que en ese punto, en el punto 2 y 3, es el momento en que la membrana es permeable para sodio, los canales de sodio están abiertos. Pero luego, yo dije un milisegundo más o menos después, se abren los canales de potasio, que se denominan dependientes de voltaje, porque sensan el voltaje de la membrana y responden a ello y se abren. Ahí se abren los canales de potasio y cuando eso pasa, obviamente el potencial empieza a bajar, porque sale el potasio para afuera, que es positivo, y de esa manera la membrana vuelve a ponerse negativo. Y como que se pasa de rosca, fíjense, y vuelve a estar más negativo incluso de lo que estaba previamente. En ese momento la membrana está tan negativa que es casi como insensible a la estimulación eléctrica. Es lo que se llama un periodo refractario, que puede ser absoluto o relativo. Aquí lo que vamos a ver, si es que logro hacer que la animación funcione, que no sé si lo estoy logrando, creo que no, es un resumen del potencial de acción, ya lo veremos más en detalle mañana. Bueno, esa es una parte de lo que va a ser la clase de mañana, así que los invito a venir mañana a la clase de neurofisiología. Saludos a todos.